buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la Comisión Nacional de Bioética y a todo su equipo por la invitación de reflexionar este tema que me parece muy importante, que son las decisiones médicas al final de la vida, un continuo aprender. Y empiezo con esta fotografía que es una analogía al, al tema a tratar, debido a que a veces las decisiones médicas al final de la vida es como ese andar por una montaña, ¿no? Es muy dinámico, a veces subidas, bajadas, caminos más estrechos, más resbaladizos y que pueden llegar a ser bastante complejos, pero a veces lo que lo hace un poco más fácil o llevadero es el estar acompañado. Entonces, y es como a veces tomar esas decisiones se pueden tener un poco mejor, como es el estar acompañado por un médico, ¿no? Que te sepa ayudar a navegar y estar un poco más tranquilo. Entonces, en este continuo aprender, la agenda a tratar es la problemática, el análisis de caso, que por el área que practico es la oncología y la bioética, definición de conceptos claves para discutir y un par de propuestas y conclusiones. La problemática, siempre me gusta poner encabezados de noticias, reflejando que es un tema vigente y que requiere soluciones. Aquí tenemos el New York Times haciendo una fotografía de una sociedad que está envejeciendo. Una sociedad que está envejeciendo y que tenemos que ponernos a reflexionar cómo van a morir esas personas, ¿no? Queremos garantizar una adecuada calidad al final de la vida. Entonces, también sabemos que un gran número de esas personas a nivel mundial y a nivel nacional pueden tener enfermedades crónicas como son la diabetes. En este encabezado mencionaba que la diabetes afectará a 1.300 millones de personas en 2050, el doble que en la actualidad. Y tenemos también el cáncer. Unos lo dicen que esa es como la otra pandemia mexicana, ya que la enfermedad se convierte en la tercera causa de muerte, duplicando los decesos entre 1990 y 2019. Datos del Observatorio Global de Cáncer publicados en 2022, eh, que quiero que los tengamos en mente para la discusión es la incidencia. Tenemos alrededor de 20 millones de casos nuevos en 2022. La prevalencia, alrededor de 53 millones de casos en los últimos 5 años. Y la mortalidad, un aproximado de 9 millones de pacientes que murieron en 2022. Entonces, ¿cómo lo estamos enfrentando? ¿Cómo están muriendo estos pacientes? ¿Están muriendo en el hospital? ¿Están muriendo en sus casas? ¿Tuvieron acceso a una unidad de cuidados paliativos? ¿Murieron o no con dolor? ¿A qué tuvieron acceso? Y ya decíamos, los datos están, ¿no? La incidencia en 2022 fue de 20 millones de casos aproximadamente y sabemos que eso va hacia la alta. En 2045 se tiene una incidencia estimada de 32 millones. Entonces, ¿qué propuestas estamos teniendo? Y aquí los grandes pilares de la medicina es alimentar tanto la prevención, la curación, pero no olvidar la parte de la paliación, ¿no? El garantizar que los pacientes tengan un adecuado final de vida. ¿Por qué? Porque va a seguir aumentando la incidencia, pero a la par, las curvas en mortalidad también se siguen incrementando. Entonces son áreas a trabajar. Y les traigo aquí un análisis de caso para hacerlo más práctica la reflexión. La señora H, de 45 años, acudió a la consulta por un malestar generalizado, una pérdida de apetito y una fatiga que se incrementó rápidamente al punto de no tener una fuerza suficiente para jugar con sus dos pequeños de 8 y de 5 años. Inquieta y sin entender muy bien lo que le pasaba a su cuerpo, me dijo: no puedo tragar los alimentos que solía comer. ¿Por qué? ¿Qué me ocurre?
Los reportes de los estudios, aunados al malestar increciendo, resultaron en un escenario muy complejo. Una paciente de 45 años con un cáncer gástrico con metástasis en múltiples sitios, es decir, una etapa clínica 4, y todo esto seguido de una mirada de preguntas. ¿Me voy a curar? ¿Podré trabajar mientras recibo mi tratamiento? ¿Será un tratamiento temporal que posteriormente me permita continuar con mi trabajo y cuidando a mis hijos? Y como es esta pintura de Picasso, tres características son fundamentales para poder responder: escuchar, mirar y tener esa compasión. El cáncer de la señora H se comportó de una forma agresiva y resistente al tratamiento, y a veces nos enfrentamos a estas situaciones que requieren de la inteligencia y de la experiencia para poder determinar cuándo un tratamiento puede hacer más daño que beneficio, ¿no? En este caso, ya sea que la quimioterapia, la inmunoterapia estuviera dando un mayor daño que un beneficio. Y a la par de que tenemos que saber anticipar escenarios. El anticipar escenarios no es una tarea sencilla, ya que requiere un análisis científico y filosófico, ¿no? Dos cosas que siempre tienen que ir en conjunto: ciencia, filosofía, ciencia, bioética. Y ya lo decía Paracelso, es burda cosa para un médico llamarse médico y hallarse vacío de filosofía y no saber de ella. Tres reflexiones bioéticas que pongo sobre la mesa es: si el personal de salud se encuentra entrenado en la atención médica al final de la vida, si contamos con suficientes unidades de cuidados paliativos en México y si necesitamos la eutanasia en México. También traigo algunas soluciones y propuestas, algunos pensamientos también. Y esta frase me gusta: de, hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Y entender conceptos clave para tener una discusión bioética, como lo es la limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico es una de las decisiones más difíciles que se deben tomar en la práctica médica, y es identificar y saber identificar a los pacientes en quienes, de acuerdo a los datos clínicos, como el caso de la paciente, datos clínicos aunados a estudios, podemos prever que no se van a poder recuperar y que entonces la continuación de ese tratamiento se consideraría fútil. Entonces, y que en conjunto con un trabajo multidisciplinario, como es el trabajo que hacemos con un comité de bioética, se puede poner sobre la mesa la pregunta de qué buscamos: cantidad o calidad, y cómo ofrecer una mejor calidad de atención al final de la vida. Recordar palabras de Potter es fundamental, ¿no? De saber cómo usar ese conocimiento para el beneficio, ¿no? Para el beneficio, en este caso, del paciente. ¿Cuál es la situación de México en cuidados paliativos? Pues es una situación que nos invita a seguir trabajando esa área, ¿no? De acuerdo al Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020, tenemos que tanto los servicios intrahospitalarios como extrahospitalarios, había un 0,92 la tasa por millón de habitantes. Entonces definitivamente es un área que hay que trabajar y que hay que alimentar. Y sin dejar de decir que en México nos falta ampliar las opciones para elegir al final de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que no es legal la muerte médicamente asistida, que incluye la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Definir que la muerte médicamente asistida es una opción de terminación de vida con la que una persona enferma con un sufrimiento intolerable, que el cual no puede ser aliviado por los cuidados paliativos, y que este paciente también tiene esta capacidad para tomar las decisiones, elige voluntariamente adelantar su muerte para poner fin a ese sufrimiento. Pero para poner fin a ese sufrimiento requiere la ayuda de un médico para poder
garantizar esa muerte segura y sin dolor. Y ya lo decíamos, hay que actuar localmente y este es un artículo que hace un análisis de la formación de los médicos, en este caso de hematólogos y oncólogos, y que es algo que hay que contagiar en en los hospitales. Hay que reconocer y fomentar habilidades para que se formen médicos con esas habilidades destacadas, porque eso abarca mucho más que dominar simplemente la evidencia científica. Hay que tener un conjunto de habilidades como comunicación, liderazgo, tutoría, un pensamiento analítico, crítico y la capacidad de ser resiliente, aunado a habilidades en la comunicación para garantizar esa relación efectiva con todo el personal de salud y con el paciente y los familiares para tener un adecuado desenlace en la atención médica al final de la vida y cuidar al personal de salud. Entonces, sí, es un desafío, yo lo veo como un desafío seguir conectados con los pacientes, ¿no? A pesar de de vivir en una medicina cada vez más especializada, un desafío a trabajar, a cumplir. ¿Por qué? Porque a veces todo ese conocimiento de esa medicina especializada, como por ejemplo, como es el caso de la oncología, ¿no? Que es básico comprender ese mecanismo de acción del fármaco a utilizar y también es básico saber analizar los múltiples datos de los ensayos clínicos que dictan un nuevo estándar de tratamiento, pero es importante para tener esa capacidad de traducir todo este conocimiento tan especializado, hay que saber escuchar al paciente, hay que saberlo escuchar, hay que comprender sus inquietudes y prioridades y no hay duda en que son factores clave para que podamos discernir entre un tratamiento y otro. Y algunos ejemplos en donde este conjunto de conocimiento científico y esa escucha permite que discutir sobre los deseos de que si un paciente prefiere morir en casa o prefiere morir en el hospital, o también si a veces hay necesidad de ajustar el tratamiento, la frecuencia de los tratamientos, dependiendo si hay compromisos importantes para los pacientes y son decisiones que se pueden tomar. Y una reflexión que siempre me gusta traer en este tipo de pláticas es la del maestro Rui Pérez Tamayo, de que el médico que no se involucra en su atención con el padecimiento integral del paciente, que se va a conformar solamente con diagnosticar y tratar la enfermedad, o que el que abandona cuando ya ha agotado todos los recursos terapéuticos, curativos o paliativos, está cometiendo una grave falta de ética médica, ya que no está cumpliendo con todos los objetivos de la medicina y está realmente ignorando su obligación profesional de curar o aliviar cuando no se puede curar y de siempre apoyar y consolar al enfermo. Y a modo de resumen, presento este esquema que empezamos por un pilar que es la comunicación, ¿no? La comunicación con el equipo, con todo el personal de salud, con el paciente, la familia, para poder llevar a cabo esas voluntades anticipadas y que es el resultado es el trabajo en equipo. Vamos a incrementar el número de voluntades anticipadas si sabemos trabajar en equipo, personal de salud y paciente y familia. Además de garantizar y ampliar los cuidados paliativos para tener un mejor manejo de síntomas, cuidar a la familia y también detectar aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una sedación paliativa, que una sedación paliativa puede ser una opción al final de la vida cuando es un paciente que manifiesta síntomas refractarios al tratamiento. Pero sin dejar de mencionar las otras decisiones, ¿no? Que ya explicábamos que son la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, y que son decisiones no fáciles, pero que se pueden discutir, se pueden poner sobre la mesa
y que México aguarda a que se pongan en la discusión. Y un punto clave es la educación continua. La educación continua en, en el personal de salud y también en la población general. Hablar de los sistemas, cómo están. Estamos viviendo cada vez más migración, desplazamiento por conflictos y también cómo se comportan los sistemas de salud en cuanto a recursos humanos, en cuanto a transportes y servicios, porque pueden llegar a veces a ser una limitante para que se otorgue una adecuada atención médica al final de la vida. Y si desconocemos de todos estos factores, pues va a ser más difícil la implementación. A modo de conclusión, siempre digo, hay que salir del castillo, y llevar todas estas ideas, todo este conocimiento, todas estas reflexiones que hoy surgieron, compartirlas. Y los grandes cambios no van a venir de un mundo académico únicamente, viene de una sociedad informada y crítica y que pide respuestas. Entonces hay que contagiar el pensamiento bioético en los hospitales, y es fundamental entrenar, cuidar y apoyar al personal de salud y trabajar de una forma multidisciplinaria para que se puedan tener cada vez mejores y se puedan construir mejores políticas públicas en, en los distintos ámbitos en nuestro país. Y pues muchas gracias por la invitación y pues por hacer más pláticas, más ideas bioéticas y a difundirlas. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.